Itadori Yuji, módulo, en el mundo de Fate/Grand Order capítulo 1. Punto de vista. Archer desde la cornisa de un edificio comercial en ruinas, a 600 metros del epicentro del caos, lo observaba todo. Mi visión, mejorada mucho más allá de los límites humanos gracias a mi naturaleza como espíritu heroico, me permitía ver cada grieta en el asfalto y cada gota de sudor en los rostros de los intrusos. Yo era de la clase Archer, aunque a estas alturas de la singularidad, mi existencia estaba manchada por el lodo oscuro que había corrompido esta ciudad y a mis antiguos compañeros. No me importaba la misión de esos idiotas de Chaldea. Mi único propósito era vigilar y eliminar cualquier anomalía que amenazara el orden establecido por el rey Arturo corrupto. Y tal como ella le había advertido, parece que finalmente asomaron la cabeza en el matadero. Vi como la bestia, Berserker, el perro rabioso de los Einzbern, interceptó a las 3 ratas de Chaldea. La chica del escudo, una de mi servant inexperta, intentó detener el golpe de Heracles. Fue una tontería. Berserker la envió volando a través de los escombros como si fuera una mosca molesta. No sentí piedad. En la guerra, los débiles mueren primero. La líder, la maga de cabello plateado, quedó expuesta. El hacha de piedra de Berserker se alzó para aplastarla. Ya estaba calculando mi próximo movimiento para cuando el gigante terminara con ellos y se retirara. Pero entonces, sucedió algo inesperado que me sorprendió, porque no lo detecté y solo lo noté cuando ya estaba allí. Un intruso con una chaqueta blanca apareció de la nada. Literalmente, de la nada. No sentí fluctuaciones de prana, no hubo círculos de invocación, ni el destello característico de una transferencia espiritual. Simplemente se interpuso entre el arma colosal y la maga, deteniendo el golpe con su brazo desnudo. Entorné los ojos, enfocando mi visión al máximo. El impacto destrozó el brazo del chico, exponiendo hueso y carne. Pero no retrocedió. ¿Un servant? Imposible. No emitía ni una pizca de energía mágica. Su firma de prana era inexistente, como si fuera un humano civil, pero ningún humano civil podría detener la fuerza pura de Heracles con su cuerpo físico, ni siquiera con magia de refuerzo de la era de los dioses. Entonces, el extraño lanzó un puñetazo. Un rayo negro y rojo rasgó el espacio. La onda de choque llegó a mi posición segundos después, haciendo vibrar la estructura de acero del edificio en el que me encontraba. Observé con incredulidad y una creciente sensación de alarma cómo Berserker, el monstruo invencible que había masacrado a otros Serwan sin sudar, era enviado a volar a través de 3 rascacielos por un solo golpe físico. ¿Qué demonios fue eso? Murmuré, mi voz sonando áspera y molesta por el evento inesperado. Ese nivel de fuerza bruta, no era solo fuerza. El espacio mismo se distorsionó alrededor de ese impacto. Vi cómo el extraño sanó su brazo en cuestión de segundos, la carne y el hueso regenerándose con una eficiencia que rivalizaba con los mejores hechizos de curación de la torre del reloj, pero de nuevo, sin rastro de prana. Esa energía oscura y residual que lo rodeaba era algo completamente ajeno. Decidí que había visto suficiente. Este tipo no era un servant, sino un monstruo con piel humana. Mi instinto de supervivencia, forjado en innumerables campos de batalla a través de las eras, me gritaba que me retirara inmediatamente e informara a saber. Me di la vuelta, preparando mis circuitos mágicos para saltar al siguiente tejado. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, sentí una mirada atravesando la nuca. Una presión gélida que me paralizó por una fracción de segundo. Me giré lentamente. A 600 metros de distancia, en medio de la calle destruida, el de la chaqueta blanca había girado la cabeza. Su rostro aún estaba oculto por la sombra de su capucha, pero sabía con absoluta certeza que me estaba mirando directamente a mí. Me había detectado. ¿Cómo? Estaba ocultando completamente mi presencia. Entonces, el extraño levantó su mano derecha hacia mi dirección. La sangre que había derramado en el asfalto cuando su brazo se hizo añicos comenzó a temblar. Desafiando la gravedad, el charco rojo intenso se elevó en el aire. Las gotas se reunieron rápidamente en la palma de su mano, comprimiéndose violentamente hasta formar media docena de esferas de sangre flotantes, densas y del tamaño de pelotas de tenis. Peligro. Un peligro absoluto e irracional activó todas las alarmas en mi cabeza. Mi habilidad innata, ojo de la mente, verdadero, comenzó a procesar variables a una velocidad vertiginosa. No lo dudé. Salté hacia atrás, cayendo desde el borde del edificio justo cuando el extraño hacía un ligero movimiento hacia adelante con su mano. No hubo sonido de un disparo, solo el estallido sónico. Las esferas de sangre cruzaron la distancia de 600 metros en un abrir y cerrar de ojos. El lugar donde yo había estado parado un microsegundo antes explotó.
El hormigón reforzado, el acero y el vidrio fueron pulverizados, dejando un cráter humeante en la azotea del rascacielos. Aterricé en un balcón inferior y no perdí tiempo. Comencé a correr dentro del edificio, usando mi agilidad de Servant para descender por el hueco del ascensor. ¿Magia de sangre? Pensé frenéticamente mientras corría. He visto a vampiros y apóstoles muertos usarla, pero, ¿a esta velocidad? ¿Con esta fuerza destructiva? Un estruendo a mi izquierda interrumpió mis pensamientos. Las esferas de sangre no se habían detenido en la azotea. Habían atravesado varios pisos hacia abajo, rastreándome como misiles teledirigidos. 2 proyectiles rojos irrumpieron a través de la pared del pasillo frente a mí. Instantáneamente proyecté a Kansou y Bakuya en mis manos. Mis espadas gemelas cruzaron el aire en un arco defensivo perfecto, guiadas por las predicciones de mi ojo de la mente. El impacto casi me disloca los hombros. Mis botas patinaron en las baldosas del pasillo, arrastrándome varios metros hacia atrás. Miré mis espadas. Las hojas estaban agrietadas y desmoronándose. Esto no tiene sentido, gruñí entre dientes. Esta sangre es más dura que el acero templado. Giré sobre mis talones y salté por la ventana del rascacielos, cayendo hacia un callejón estrecho. ¿Quién diablos es este tipo? Tan fuerte como Berserker, con una regeneración absurda y una manipulación de sangre tan perfecta. Necesitaba usar el entorno. Me moví en zigzag a través de las ruinas, saltando sobre los escombros. Pero la sangre me seguía. Doblaba esquinas, atravesaba paredes de ladrillo como si fueran papel. Y lo que era peor, se estaba multiplicando. El número de proyectiles en forma de agujas y cuchillas superaba con creces el volumen que el chico había perdido en la calle. Llegué a una intersección en ruinas y me detuve, acorralado. Desde todas las direcciones, los proyectiles rojos se detuvieron en el aire, rodeándome en una esfera perfecta, listos para ejecutar a su presa. Cientos de ellos. Mi ojo de la mente me dio la respuesta fría y calculadora. La evasión era imposible. Bloquear con espadas gemelas era inútil. Así que creé docenas de espadas que comenzaron a proyectarse a mi alrededor, listas para interceptar el ataque omnidireccional. Me moví como un borrón, mi mente procesando trayectorias en milisegundos. Desvié la primera ola de agujas. Corté la segunda ola de esferas, forzándome a cambiar entre Kansou y Bakuya cada 2 bloqueos porque el impacto destrozaba mis proyecciones. Bloqueé, esquivé y corté durante lo que pareció una eternidad, pero solo fueron 10 segundos de alta intensidad. A pesar de hacer mi mayor esfuerzo por defenderme, sabía que no iba a durar mucho, así que necesitaba una contramedida conceptual. I am the bone of my sword. Rugí, forzando mis circuitos al máximo. Runting. La espada dentada, el sabueso que rastrea el olor de la sangre, se materializó en mi mano. Si su arma era la sangre, yo usaría un noble fantasma diseñado para devorarla. Alteré la forma de la espada en una flecha masiva, la coloqué en mi arco negro y apunté al epicentro del enjambre. Solté la cuerda del arco. Runting salió disparada como un rayo carmesí. Tal como calculé, la flecha maldita comenzó a absorber la sangre del chico a su paso, tragando las esferas rojas y usándolas para aumentar su propio poder y tamaño mientras se dirigía directamente hacia el extraño de la chaqueta blanca en la distancia. Por una fracción de segundo, pensé que había funcionado. Y entonces el arma cazaría al intruso. Pero por alguna maldita razón, a pesar de la distancia y el ocultamiento, sentí que la maldita anomalía hizo algo porque la sangre reaccionó a mi acción para contrarrestarla. La energía oscura, esa maldita energía ajena al prana, explotó. La sangre que Runting acababa de absorber no fue asimilada. En cambio, sucedió algo inesperado. Toda la sangre restante que estaba a punto de ser absorbida, junto con la sangre absorbida actuando como un veneno para el arma, comenzó a temblar y luego se expandió cerca de mi noble fantasma. Antes de explotar y romper las leyes de la hechicería como si nada, la proyección de Runting explotó en pedazos en el aire, convirtiéndose en motas de luz azul, destruida desde dentro. Y la sangre que la destrozó no cayó al suelo, se multiplicó exponencialmente, alimentada por esa energía maldita. Intenté alterar el espacio a mi alrededor, intenté congelar la sangre en el aire proyectando armas de hielo glacial, pero nada funcionó. Esa energía rechazaba mis conceptos. No importaba si la congelaba, la cortaba o la absorbía. El líquido carmesí simplemente se adaptaba, se expandía y atacaba de nuevo desde múltiples ángulos ciegos. Era una pesadilla omnidireccional. El enjambre se cerró sobre mí. Mi ojo de la mente calculó las trayectorias finales. 140 impactos inminentes. 0 rutas de escape. El dolor explotó en todo mi cuerpo.
Docenas de estacas carmesíes me atravesaron simultáneamente. Mis hombros, mis costillas, mis muslos, mis pulmones. El impacto masivo me levantó del suelo y me inmovilizó brutalmente contra la pared de hormigón detrás de mí. Solté mis espadas gemelas, que se desvanecieron en motas de luz azul. Tosí una gran cantidad de sangre oscura, mi cuerpo de Servant temblando incontrolablemente, colgado como una marioneta macabra. Pero el dolor de los empalamientos no fue el final. Sentí que mis entrañas comenzaban a derretirse. La sangre del chico, que ahora corría por mis propias venas espirituales, actuaba como un veneno letal. Era corrosiva, ardiendo con esa energía maldita que destruía mis circuitos mágicos y desestabilizaba mi núcleo espiritual de adentro hacia afuera. Apreté los dientes, sintiendo mi existencia desmoronarse. Era imposible purgar esto. Había perdido. Maldita anomalía, maldije a la inesperada anomalía, mirando hacia el cielo rojo y humeante de Fuyuki, mientras mi visión se oscurecía rápidamente. ¿Quién diablos era ese tipo? No era un Servant. No era un mago. Era simplemente una bestia absurda que rompía todas las reglas. Ese intruso enviado por Alaya. Cómo llegó aquí no importaba. Yo estaba acabado. ¿Por qué? ¿Por qué mi suerte siempre es tan jodida? Saber, lo siento, susurré, mientras mis piernas comenzaban a convertirse en polvo dorado. El intruso es demasiado. Mi conciencia se apagó abruptamente. Mi cuerpo corrompido, incapaz de soportar la corrosión venenosa de esa sangre maldita por un segundo más, se desvaneció por completo en la nada, dejando solo manchas rojas en la pared destruida. Punto de vista de Mash Kirielik. Mis pies finalmente tocaron suelo firme después de emerger de los escombros de la tienda. Mis manos todavía temblaban ligeramente mientras apretaba la empuñadura de mi escudo. Frente a nosotros, la calle era un monumento a la destrucción. El surco dejado por el cuerpo de Berserker al ser lanzado por los aires se extendía por cientos de metros, un cráter lineal que cortaba la ciudad en ruinas. Y en el centro de todo, él estaba allí. El de la chaqueta blanca. Nuestro misterioso salvador, aquel por quien nadie había respondido aún la pregunta. Estaba a punto de responder cuando algo me detuvo. Miró específicamente a la cima de uno de los edificios destruidos que nos rodeaban y luego comenzó a levantar su mano. Vi cómo pequeñas esferas de su propia sangre comenzaban a formarse. La sangre salió disparada a la distancia a una velocidad que mis ojos no podían detectar. Solo pude ver brevemente el destello rojo. Hubo una serie de estruendos distantes y luego él bajó la mano con calma. ¿Están bien? Se giró hacia nosotros y preguntó de nuevo, como si no hubiera hecho algo impresionante hace unos segundos. La voz era tranquila. Demasiado tranquila para el escenario apocalíptico en el que nos encontrábamos. Senpai estaba en el suelo, todavía procesando el shock, y la directora Olga parecía a punto de desmayarse. Yo, por otro lado, sentí que mis instintos de combate se relajaban ligeramente. Lo normal en esta situación es ser cautelosa. Como una de mis Servant recién formada, mi deber era dudar de cualquier entidad desconocida en una singularidad. No sabíamos si era un Servant rebelde o alguien con intenciones ocultas. Pero no sentí hostilidad. Lo único que llenaba mi mente en ese momento era una gratitud abrumadora. Él nos había salvado. Cuando no pude detener a Berserker, cuando mi escudo no fue suficiente y pensé que iba a ver morir a Senpai ante mis ojos, él intervino. Estuvo dispuesto a perder un brazo solo para proteger a la directora Olga. Alguien que hace eso, sin importar lo extraño o monstruosamente fuerte que sea, no podría ser un enemigo absoluto. Me acerqué a Senpai y le ofrecí mi mano enguantada. Senpai, póngase detrás de mí. Él se giró lentamente hacia nosotros, su rostro aún ensombrecido por su capucha, revelando solo su mandíbula. Metió las manos en los bolsillos de su chaqueta, la manga manchada de sangre. Había un enemigo espiándonos desde ese edificio a lo lejos, dijo en un tono casual, señalando con la barbilla en la dirección en la que había disparado la sangre. Ya me encargué de él. Era molesto tener a alguien vigilando. ¿Están heridos? No, logré articular, mi voz sonando mucho más pequeña de lo que pretendía. Estamos ilesos, gracias a usted. Pero, ¿quién es usted? No pudo terminar la frase. El suelo bajo nuestros pies vibró violentamente. Un rugido, aún más bestial y ensordecedor que el anterior, estalló desde la distancia, desde la nube de polvo donde Berserker se había estrellado. Mi instinto de supervivencia de mi lado Servant gritó en mi mente. La inmensa y abrumadora presencia del gigante estaba regresando, y esta vez, estaba completamente enfurecido. Una luz roja oscura comenzó a brillar desde el polvo, pulsando como un corazón furioso.
Viene hacia aquí, advertí, levantando mi escudo de nuevo, la tensión regresando en un instante. Y se mueve mucho más rápido. Ah, ¿así que el grandullón sobrevivió a eso? Suspiró, sonando genuinamente molesto, como alguien cuyo descanso acababa de ser interrumpido. Ni siquiera se giró por completo para enfrentar la amenaza que se aproximaba. Permaneció de perfil hacia la dirección de Berserker, quien cargaba a través de los escombros como una locomotora fuera de control, destruyendo todo a su paso, listo para aplastarnos a todos. Sacó su mano derecha del bolsillo. Levantó sus dedos índice y medio, manteniéndolos juntos, y simplemente hizo un gesto, trazando una línea horizontal en el aire hacia el gigante que cargaba contra él. Levanté una ceja confundida ante eso. Durante unos milisegundos, nada sucedió a simple vista. Pero mis sentidos mejorados sintieron que la estructura misma de la realidad fue cortada con la precisión de un escalpelo divino. A 100 metros de distancia, Berserker se detuvo en seco. Su rugido fue abruptamente ahogado. Entonces, la línea horizontal se manifestó en el mundo físico. Frente a nuestro extraño salvador, todo en un radio de más de 300 metros fue dividido por la mitad. Los rascacielos colapsados fueron cortados limpiamente, sus mitades superiores deslizándose lentamente antes de estrellarse ruidosamente contra el suelo. Los semáforos, los autos abandonados, el mismísimo asfalto de la calle, todo fue dividido por una fuerza invisible e imparable. Y Berserker, la bestia con una fuerza aparentemente indomable, también. Observé, con los ojos muy abiertos, cómo el torso masivo del coloso se separaba lentamente de sus caderas. Un corte perfecto y limpio, cruzando su abdomen blindado de músculos. La mitad superior del gigante resbaló y cayó pesadamente sobre el asfalto con un golpe sordo, seguida de una erupción masiva de sangre oscura que pintó la calle de rojo. Sus piernas permanecieron de pie por un segundo más antes de colapsar también. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el sonido de los edificios derrumbándose a lo lejos por el corte invisible. Senpai dejó escapar un grito de asombro absoluto detrás de mí. La directora Olga simplemente se llevó las manos a la cabeza, murmurando cosas ininteligibles sobre imposibilidades mágicas y violación de los principios de la hechicería. Él bajó la mano y se rascó la mejilla. Mi error. Me excedí y rompí un poco más de la calle de lo que pretendía, se disculpó con nosotros, encogiéndose de hombros. ¿Un poco más de la calle? Había dividido media manzana en dos junto con el Servant más fuerte que había sentido en mi corta vida. Pero la calma no duró mucho. Frunció el ceño ligeramente bajo su capucha y levantó una ceja. Miré en la dirección de su mirada. Las dos mitades cortadas de Berserker no se estaban desvaneciendo en polvo de prana como debería suceder cuando un Servant es derrotado. En cambio, una cantidad masiva de energía mágica rojiza comenzó a rodear los restos mutilados. Para mi horror, vi cómo el torso y las piernas comenzaban a arrastrarse el uno hacia el otro, conectados por zarcillos de carne, músculo y luz roja. Se estaba reconstruyendo. Se estaba curando después de haber sido dividido por la mitad. ¿Se está regenerando? Susurró Senpai detrás de mí. Observé el proceso con duda. Si el Servant no había muerto y se estaba regenerando de esta manera, debe ser parte de sus habilidades. Intenté pensar en una leyenda que hablara de algo así, pero nada me vino a la mente de inmediato. Como detalle curioso, mi mente procesó que su regeneración era sorprendentemente más lenta en comparación con la curación instantánea que nuestro inesperado aliado había mostrado en su propio brazo minutos antes. ¿Qué tipo de espíritu heroico es este?, murmuró Olga Marie, recuperando un poco el aliento y analizando la situación. Ese ataque debería haberlo matado instantáneamente. Él cruzó los brazos sobre su pecho, observando la macabra regeneración sin mostrar ni una pizca de miedo. Siento una energía extraña alimentándolo, comentó en voz alta, más para sí mismo que para nosotros. ¿Es algún tipo de adaptación a los ataques? No, la estructura de su alma es la misma. Parece que solo su cuerpo se está modificando, qué ilógico. No entendía a qué se refería nuestro salvador. Pero sí noté que Berserker estaba a punto de terminar de sanar, pero antes de que pudiera gritar una advertencia o que Berserker pudiera reanudar su frenesí asesino, el misterioso salvador desapareció de nuestra vista. No fue un salto rápido. Simplemente se borró de la existencia donde estaba parado. Una décima de segundo después, apareció exactamente frente a Berserker, cerrando la distancia de 100 metros en tiempo cero. El coloso acababa de terminar de unir su torso y abrió la boca para lanzar otro rugido. Pero no le dio tiempo. Extendió su mano derecha y la colocó plana contra el abdomen gigante del Servant. La postura era íntima, silenciosa.
No hubo impulso para un puñetazo. Vi sus labios moverse bajo la capucha, articulando una sola palabra, suave pero cargada de una presión abrumadora que hizo que cada vello de mi cuerpo se erizara a 100 metros de distancia. Lo que sucedió después no sabría cómo describirlo, pero me dejó atónita. Su mano brilló por una fracción de segundo. Antes de que el cuerpo masivo de Berserker explotara en una pulpa sangrienta, sin dejar rastro de carne o hueso, todo se transformó violentamente en un torrente masivo de sangre. Una lluvia de líquido rojo espeso estalló hacia el cielo, cubriendo la calle, pintando los escombros. El gigante fue completamente desintegrado físicamente. No quedó nada para regenerar. Ni siquiera una parte de su cuerpo, y cualquier rastro mágico desapareció en segundos. Parece que nuestro Salvador se aseguró de que cualquier adaptación que poseyera el gigante no pudiera ser usada de nuevo, definitivamente. La lluvia de sangre cayó pesadamente sobre el asfalto. El de blanco, parado en medio de la llovizna carmesí que no parecía manchar su ropa, bajó lentamente la mano antes de volver a meterla en sus bolsillos. La noche en la ciudad de Fuyuki volvió a caer en un silencio inquietante, roto solo por nuestra respiración agitada. La mayor amenaza que habíamos encontrado en esta singularidad, el monstruo imparable, había sido borrado del mapa como si fuera un simple insecto molesto. Punto de vista. Yuji Itadori 423 años. Ese fue el tiempo exacto que mi corazón latió en el mundo de los vivos antes de decidir que ya era suficiente. No morí en batalla, ni sucumbí a una enfermedad, ni fui asesinado por una maldición de grado especial. Simplemente, viví demasiado tiempo. Había sobrevivido a todos. Megumi, Nobara, Maki, Yuta. A todos los que alguna vez llamé amigos, maestros o compañeros. Incluso sobreviví a sus hijos y nietos. Me quedé atrás, como un monumento solitario en un cementerio que el mundo había olvidado. Me convertí en el más fuerte de todos los tiempos, un prodigio mucho más fuerte que Ryomen Sukuna y Satoru Gojo, y con eso, heredé la misma maldición de la soledad absoluta. Hice mi trabajo. Y vaya si lo hice. Después de que Maru lograra su objetivo, cambiar los colores de los espíritus malditos, Rumelianos y Kalians para que pudieran distinguirse entre sí, y asegurar que los espíritus malditos no fueran confundidos con Kalians por los Rumelianos, además de reducir la energía maldita de todos los humanos y Rumelianos a niveles no japoneses para los nuevos nacimientos, y asegurar un futuro libre de maldiciones para las generaciones venideras, y exorcizar a todos los espíritus malditos del planeta que aún estaban vivos, aunque, por supuesto, eso no impidió el nacimiento de nuevos espíritus malditos. Así que después de tener mi charla honesta con Nobara y, como extra, con Panda, me dediqué a cazar a la basura restante que no había muerto por la técnica maldita de Maru y a cualquier maldición que naciera. Comencé de nuevo a erradicar casi todos los espíritus malditos que quedaban en el planeta, o al menos todos los que encontré. Y mientras cazaba, me convertí en un mito, una sombra con capucha que resolvía problemas que la humanidad ordinaria ni siquiera sabía que tenía. Pero después de un par de siglos, el trabajo se volvió aburrido. Exasperante, incluso. Ver a la humanidad cometer los mismos errores, ver florecer nuevas guerras mundiales, ver cómo la maldad humana generaba tanto miedo y odio, lo que causaba más maldiciones, aunque al menos ninguna de grado especial. Afortunadamente, la paz entre los alienígenas y la humanidad se mantuvo mientras serví como mediador neutral. Pero dejando eso de lado. Un día, me cansé de todo y decidí tomarme unas vacaciones. Unas largas vacaciones de un par de décadas, viviendo en las montañas, labrando la tierra, tratando de encontrar algo de paz mental, siendo llamado solo para reuniones diplomáticas entre los alienígenas y los humanos. Así que durante mis viajes por el mundo e incluso en mis vacaciones, seguí aprendiendo y haciéndome más fuerte si podía. Practiqué técnicas que me tomó algunas décadas perfeccionar, para convertir mi propio ser, mi alma y mi cuerpo envejecido, en un objeto maldito. El plan era simple. Dormir. Esperar a que algún joven hechicero en el futuro lejano me encontrara, me consumiera y heredara mi poder para proteger su era, mientras yo permanecía en las profundidades de su conciencia, ofreciendo consejos ocasionales y finalmente descansando. Ya que no podía confiar a nadie las partes de mi cuerpo que se convertirían en objetos malditos, o al menos, no tenía a nadie en quien pudiera confiar en mis momentos finales. Ese era el plan. Era un buen plan. Hasta que una fuerza omnipotente decidió que mi jubilación había sido cancelada. No fue un joven hechicero quien me encontró. Fue algo llamado Araya, la fuerza disuasoria de la humanidad, el propio instinto de supervivencia del planeta. Por lo que entiendo, cuando la historia humana desapareció de alguna manera, Araya entró en pánico.
Buscó en los registros del mundo cualquier cosa, cualquier arma, cualquier alma, capaz de resistir el fin del mundo. Y me encontró a mí, un objeto maldito indestructible que pulsaba con una energía tan inmensa y poderosa que solo unas pocas personas pueden comprender la magnitud de lo que eso significaba. Y aparentemente, fui convocado a otro mundo, o al menos a una línea temporal completamente diferente a la nuestra. Nunca en mi vida pensé que el Isekai fuera posible, pero la vida siempre está llena de sorpresas, donde la humanidad había sido aniquilada. A pesar de las vastas diferencias entre nuestros universos, Alaya sea lo que sea esta cosa que defiende a la humanidad, solo pudo encontrarme porque, al parecer, nuestros universos estaban cerca. Otro dolor de cabeza se sumó a la lista de problemas que ni siquiera quería. Por lo que deduje de la avalancha de información que Alaya forzó en mi cerebro cuando me despertó, el planeta me confundió con alguien más. Debido a mi historia, la historia de un hombre que absorbió el mal, que cargó con los pecados y maldiciones de otros, y que juró no descansar hasta que el sufrimiento fuera erradicado, realmente me sorprendió lo similar que era. Alaya creyó que mi objeto maldito estaba conceptualmente vinculado al Bodhisattva Ksitigarbha, la deidad budista que juró no alcanzar la budeidad hasta haber vaciado todos los infiernos. Me convocaron. Me dieron una forma física, y no fui convocado como un servant per se. Era más bien como un pseudo-servant, pero no del todo. Como una combinación que no debería existir. Así que no me importó que experimentaran conmigo de nuevo durante mi creación. Esto no era diferente de lo que hizo Kenjaku. Si quisieras un término para ello, era mitad humano y mitad espíritu maldito / servant. No sé cómo logré restaurar mi cuerpo sin un recipiente. A pesar de todos mis conocimientos, no estaba al tanto de esto, pero parece que forcé y alteré cada parte de mi cuerpo, transformado en un objeto maldito, para servir como un recipiente falso. Así que estaba vivo una vez más, y mi cuerpo volvió a su plenitud física, el momento en que mis puños y técnicas eran más letales. Sentí la energía maldita fluyendo por mis venas, mis músculos tensos y perfectos, mi visión aguda. Físicamente, era el monstruo que fue temido y adorado en su día. Mentalmente, seguía siendo un anciano de 400 años que solo quería volver a dormir. La información de Alaya me dio el contexto de esta era. Singularidad F. La ciudad de Fuyuki. Una guerra del Santo Grial corrompida. Magos, Servants y la organización Chaldea. Curiosamente, los nombres me resultaban vagamente familiares. En mi juventud, antes de que el mundo de la hechicería se fuera al infierno, recordaba haber jugado un juego en mi teléfono sobre algo similar. Era borroso, un recuerdo de hace 4 siglos, pero los conceptos básicos encajaban. Cuando me materialicé en esta ciudad en llamas, lo primero que sentí no fue asombro ni miedo. Fue molestia. En serio, al menos dame una idea de lo que se supone que debo hacer, había murmurado, molesto y resignado, poniéndome la capucha de mi chaqueta blanca sobre la cabeza. Pero entonces sentí la presencia. 3 firmas de vida frágiles, humanas, rodeadas de una hostilidad abrumadora. El instinto no muere, incluso después de siglos. El deber de proteger a los débiles estaba tan grabado en mi alma como mi propio nombre. Así que me moví. Llegué justo a tiempo para ver a un gigante musculoso de piel gris tratando de aplastar a una chica de cabello plateado, mientras otra chica de cabello naranja miraba con terror, y una de mis servants salía volando momentos antes. Salvé a la chica de cabello plateado deteniendo el hacha de piedra. Mi brazo quedó destrozado. Me dolió, por supuesto, pero he sentido dolores peores incontables veces. Me regeneré usando la técnica de maldición inversa, no sin antes enviar a la bestia a volar con un destello negro, Black Flash, para ganar espacio, y luego eliminé a un arquero francotirador que nos espiaba desde lo alto de un edificio distante usando manipulación de sangre. Entonces, la bestia de piel gris regresó como una fiera furiosa, rugiendo su intención de matar. Tan molesto por mi interrupción con las chicas a las que había ayudado, usé un corte estándar de partir, dismantle, pero cuando vi que no solo había dividido a la bestia sedienta de sangre por la mitad, sino que también había dañado gran parte de la ciudad, no pude evitar sentir que me había pasado de la raya al usar demasiada fuerza en mi corte. Justo cuando pensé que había terminado, pude sentir a la bestia tratando de curarse después de haber sido dividida por la mitad. Al parecer, tiene algún tipo de conexión mágica con algo, así que me acerqué rápidamente y coloqué mi brazo en su abdomen justo cuando terminaba de curarse. Luego, rápidamente corté su conexión. Sentí que su conexión intentaba restablecerse, pero ya era tarde. Usé Hachi y destruí completamente su cuerpo desde el interior. Era el ataque perfecto para alguien de su calibre.
porque cuanta más resistencia tuvieras y más duro fueras, mejor se adaptaba Hachi a ello. En otras palabras, más resistencia significaba más daño de Hachi. No era difícil de entender. Ahora, una lluvia de sangre caía sobre el asfalto. El gigante, quien, basándome en mis vagos recuerdos del juego, que habían sido algo aclarados de su confusión, debido al paso del tiempo, por Alaya, y después de pensarlo un poco, pude reconocer como el Servant de clase Berserker, Heracles, había dejado de existir. Bajé la mano y me giré hacia las tres chicas. La chica de cabello naranja estaba en el suelo, mirándome con una mezcla de terror y asombro absoluto. Ditsuka resonaba en mi mente, aunque pensaba que era un hombre, o tal vez lo había malinterpretado. Honestamente no lo recordaba, y Alaya no restauró completamente esos recuerdos, solo los hizo menos borrosos. Ella me recordaba a los jóvenes estudiantes de primer año a los que había intentado enseñar hace muchos años, después del momento de experimentar el terror del Jujitsu. Asustados, lanzados a un mundo de violencia que no pidieron. La chica del escudo, la de mi Servant, mantenía su guardia alta, pero sus manos temblaban. Creo que se llamaba Mash, si mal no recuerdo. Y la chica de cabello plateado, que parecía ser la líder, estaba en shock, sin saber qué decir, tratando de procesar el inmenso poder que acababa de presenciar. No recordaba nada de ella. Dejando eso de lado, las reacciones de la gente al ver mi poder siempre son divertidas. Suspiré, metiendo las manos en los bolsillos de mi chaqueta. Bueno, supongo que eso fue algo, dije irónicamente. Dada la gravedad de la situación en la que me encontraba, hasta ahora los enemigos habían sido extremadamente débiles, o tal vez era que yo era absurdamente fuerte. Bueno, ya saben. Nadie respondió de inmediato. Vi a la chica del escudo bajar su arma un par de centímetros y dar un suspiro de alivio, y estaba a punto de hablar, pero antes de que pudiera, la chica de cabello plateado, que se había puesto de pie, habló. Agradezco profundamente que nos haya salvado, pero a pesar de eso, no podemos confiar plenamente en usted, así que tengo que preguntar, ¿quién es usted? Consideré la pregunta por unos momentos. Pensé en dar un nombre falso o simplemente decir que era un viajero de paso, pero lo descarté. No tenía sentido mentir o ser vago. Además, no me importaba si sabían mi nombre. Pero antes de que pudiera responder a la pregunta, mis sentidos, perfeccionados durante siglos de caza de amenazas invisibles, captaron una perturbación en las sombras. No estaba dirigida a mí con intención asesina, pero estaba allí. Alguien vigilando. Ocultando su presencia de forma experta, usando el entorno y la magia para camuflarse entre los escombros de un callejón a unos 50 metros a nuestra derecha. Giré lentamente la cabeza en esa dirección. La sombra bajo mi capucha debía parecer intimidante bajo la luz roja de la ciudad en llamas. Ya puedes dejar de esconderte, dije, mi voz perdiendo parte de su calidez y adoptando un tono más plano y autoritario. No me gusta que me vigilen. Sal ahora, o asumiré que eres hostil y te trataré de la misma manera que traté al gigante y al arquero. Las tres chicas de Chaldea se tensaron, girándose rápidamente hacia donde yo estaba mirando. Mash levantó su escudo de nuevo, posicionándose frente a la chica de cabello naranja, a quien había oído llamar Senpai. Durante unos segundos, solo se escuchó el crepitar del fuego. Y entonces, una risa áspera y despreocupada resonó desde la oscuridad del callejón. Vaya, vaya. ¿Qué sentidos tan agudos tienes, amigo mío? Y yo que pensaba que mi ocultamiento rúnico era de primera categoría. De las sombras, un hombre salió a la luz de las llamas. Vestía una armadura ligera, casi primitiva, y llevaba un bastón de madera nudosa apoyado en su hombro. Tenía el cabello largo y azul oscuro recogido y unos ojos rojos que brillaban con la diversión y la astucia de un depredador experimentado. Mantenía su mano libre levantada a la altura del hombro, con la palma abierta, en un claro gesto universal de paz. Tranquilos, bajen las armas, dijo el hombre de cabello azul, mostrando una sonrisa confiada que revelaba unos dientes blancos y afilados. No busco pelea. Especialmente no contigo, encapuchado. Vi lo que le hiciste a Heracles. Olga se tensó brevemente cuando el hombre de cabello azul llamó al gigante gris por su nombre. Murmurando. Así que era Heracles. ¿Un Servant? Murmuró la chica de cabello naranja, Ditsuka, poniéndose de pie torpemente. En efecto, jovencita, respondió el Servant, plantando su bastón en el suelo. Soy de la clase Caster. Y antes de que se pongan histéricas, soy lo que podrían llamar un Servant libre en esta guerra en ruinas. No estoy del lado de quienes quemaron esta ciudad, Caster. Ese era Kuchulain, si mis recuerdos, aclarados por Alaya, no me fallaban.
Un famoso guerrero celta, fue convocado como Lancer antes de ser obligado a cambiar a la clase Caster. Pero no recordaba por qué, si tan solo hubiera jugado el juego de nuevo durante mi último descanso y no hubiera dejado que se me olvidara. En fin, no sirve de nada llorar sobre la leche derramada. Te vi desde el momento en que comenzó el alboroto. Caster me miró directamente, sus ojos rojos escaneándome de pies a cabeza. Tengo que admitirlo, me dejaste sin palabras. Había estado evitando a Berserker como a la peste. Ese perro rabioso de los Einzbern era prácticamente invencible con sus estúpidas múltiples vidas. Y vas tú y lo haces explotar como un globo de agua sin siquiera parecer que te esfuerzas. Estoy impresionado. Asentí levemente en reconocimiento pero no dije nada. No me interesaban los halagos. Y no solo eso, continuó Caster, su sonrisa ensanchándose. También sentí lo que pasó a varias manzanas de aquí. Ese bastardo rojo, Archer. Estaba apostado en un edificio, esperando para limpiar a los supervivientes, ¿verdad? Y tú lo despachaste sin siquiera mirar. No te voy a mentir, no soportaba a ese tipo. Siempre tan estirado y engreído. Le hiciste un favor al mundo borrándolo del mapa. Era una molestia, respondí simplemente. Nos apuntaba con intención letal. Lo eliminé antes de que se convirtiera en un problema. ¿Tú también eliminaste a Archer? La directora Olga Marie finalmente encontró su voz, dándose cuenta de que probablemente ese fue a quien mi sangre disparó. Estabilizando sus piernas temblorosas y sacudiendo el polvo de su uniforme, trató desesperadamente de recuperar su dignidad y su máscara de autoridad. Caminó hacia adelante, señalándome con un dedo tembloroso. Un momento. Esto no tiene ningún sentido. No siento ningún circuito mágico en ti. Tus niveles de prana son 0 absoluto. ¿Cómo puedes realizar tales hazañas si no usas prana? Antes de que pudiera decirle nada, un pitido agudo interrumpió la conversación. Desde el comunicador en la muñeca de Mash, el holograma azul se proyectó de nuevo. Era el hombre de la bata médica, Romani Archaman, luciendo aún más estresado que antes, si eso fuera físicamente posible. Chicas. Están bien. Los sensores se volvieron locos. La firma de energía del que supongo era Berserker desapareció por completo de repente. Y luego mis datos dicen que otra firma mágica desapareció y. Esperen. Romani acercó su rostro a la cámara en Chaldea, mirando fijamente la proyección holográfica que lo conectaba con nosotros. Sus ojos se abrieron como platos al ver a Caster, y luego se detuvieron en mi figura encapuchada. ¿De directora? ¿Quiénes son ellos? ¿Es un servant de clase Caster? ¿Y el otro? Romani comenzó a escribir furiosamente fuera de la vista de la cámara. Los escáneres están dando error. El sujeto de la chaqueta blanca, no emite prana. Tampoco tiene una firma única para ser catalogado como un espíritu heroico. Pero por alguna razón, nuestros sistemas detectan una energía extraña que lo rodea que también está rompiendo nuestros instrumentos con datos erróneos debido a la excesiva cantidad de energía. Suspiré profundamente. No estaba enojado, solo resignado. Me llevé las manos a la capucha y, con un movimiento lento, la eché hacia atrás, exponiendo mi rostro a la luz de las llamas de Fuyuki. El viento agitó mi cabello corto y erizado. Mis ojos, que habían visto siglos de muerte pero aún conservaban la tranquilidad de quien acepta su destino, se enfocaron en la proyección holográfica y luego en Olga Marie. La cicatriz en mi labio y las marcas de mi pasado eran visibles, dándome la apariencia de alguien que ha caminado por el infierno, pero mi expresión era completamente serena. Cálmese, doctor, dije, mi voz cortando los desvaríos científicos de Romani con un tono suave pero firme, casi como un profesor calmando a un estudiante asustado. Sé que lo que ve en sus pantallas no tiene sentido para usted. Pero si mis intenciones fueran hostiles, no me habría interpuesto entre el gigante y su directora. Pueden confiar en que no soy su enemigo. Romani parpadeó desde el holograma, su pánico disminuyendo un poco ante mi tono razonable. Olga Marie, al ver mi rostro por primera vez, pareció relajarse fraccionalmente. Ver a un humano real bajo ese aura de destrucción parecía haberla calmado, aunque solo fuera un poco. Está bien, dijo Olga, cruzando los brazos, su tono autoritario pero mucho más respetuoso que antes. Le daré el beneficio de la duda por el momento. Sus acciones hablan por sí solas. Salvó mi vida y la vida de mis subordinadas, y por eso tiene la gratitud de Chaldea. Pero como directora de esta organización, necesito respuestas. ¿Quién es usted? Me preguntó de nuevo, mirándome con nerviosismo pero con determinación. Sonreí ligeramente. Una sonrisa genuina, pequeña, carente de cualquier arrogancia. Mi nombre es Yuji.
Yuji Itadori, me presenté, haciendo una ligera inclinación de cabeza. No pertenezco a su asociación de magos, ni soy un espíritu heroico convocado por el Grial. Fui traído aquí por, digamos, la voluntad de la humanidad misma, para ayudar a estabilizar este desastre. Itadori, murmuró Olga, apoyando su mano en su barbilla. No es un linaje de magos registrado. Al menos no uno del que la torre del reloj tenga conocimiento. Espera. No encontrará ninguna información sobre mí en sus registros, añadí suavemente, ofreciendo la información sin interrumpirla en absoluto. Por voluntad, no querrá decir. Olga me miró, perpleja, pero antes de que pudiera continuar, Q terminó su frase. Caster se movió, mirándome con curiosidad, una sonrisa serena en su rostro. ¿Por la voluntad de la humanidad misma, te refieres a Alaya? ¿Sabes qué es? Pregunté con curiosidad. Oh, por supuesto que sé qué es. Caster soltó una carcajada corta. Cualquier espíritu heroico que se precie sabe quién es ella. Alaya es el instinto de supervivencia de la humanidad. Cuando toda la especie está al borde de irse por el desagüe, Alaya interviene enviando a los contraguardianes, los asesinos a sueldo del planeta. Pero tú, Caster me señaló con su bastón, no parece ser uno de los perros de Alaya. Y esa es la parte extraña, lo sé, porque ni siquiera pareces entender completamente el significado de Alaya, así que eso significa que de alguna manera ella te arrojó aquí como un comodín. Eso significa que las cosas son más serias de lo que jamás imaginé, si fuiste enviado como una fuerza disuasoria. ¿Han enviado una fuerza disuasoria? Susurró Olga, el poco color que había recuperado desapareciendo de su rostro. Si Alaya se había visto obligada a enviar una fuerza disuasoria para intervenir de forma tan drástica, significaba que la singularidad de fe de esta anomalía que habían detectado, y eso implica que la amenaza es mucho más seria de lo que ella o Chaldea podrían haber imaginado, y que era más seria que la extinción de toda la humanidad misma. No lo sabía, y no quería averiguarlo. Itadori-san, intervino Romani desde la pantalla, ajustándose las gafas, la curiosidad científica brillando en sus ojos. Perdone la intrusión, pero si no usa prana o magia tal como la conocemos, ¿qué era esa fuerza que estaba usando? Siento una energía, pero no la reconozco, por supuesto, solo si desea mencionarlo. Entiendo los secretos. Miré mi mano derecha, la misma que minutos antes había quedado reducida a carne picada y ahora estaba perfecta. Explicar la energía maldita a magos que dependían del Ot y el maná era complicado, pero decidí darles la versión resumida para facilitar la cooperación. Lo que uso no proviene del entorno o la naturaleza, comencé, mirando a Romani y luego a Olga. Se llama energía maldita. Es una fuerza nacida de las emociones humanas negativas. Miedo, ira, dolor, arrepentimiento, resentimiento, todos los sentimientos oscuros que los humanos filtran al mundo. Yo la absorbo, la refino y la uso como combustible para mis ataques o, a través de un proceso inverso, para regenerar mi cuerpo físico. Caster soltó un silbido largo y bajo de apreciación, apoyándose pesadamente en su bastón de madera, mirándome con una mezcla de respeto y cautela. Energía nacida de emociones negativas, ¿eh? Magia alimentada por la inmundicia humana, comentó Kuchulain con una sonrisa ladeada. He oído hablar de conceptos similares en hechicerías antiguas, pero nada a la escala bruta y refinada que mencionas, chico. Eso explica perfectamente por qué golpeas como un tren de carga a toda velocidad sin emitir el brillo del prana. Caster hizo una pausa, mirando hacia el centro de la ciudad en llamas, y su sonrisa se desvaneció un poco. Hablando de energías malditas y emociones oscuras, me recuerda un poco a la da negra que está inundando el núcleo de esta ciudad ahora mismo. Fruncí el ceño ligeramente. ¿A qué te refieres, Caster? El guerrero celta se encogió de hombros. Bueno, ¿por dónde empiezo? Todo esto, hizo un gesto a su alrededor, la ciudad en llamas, los Servants corrompidos, toda la muerte y destrucción, fue culpa de Saber. Yo no estaba presente cuando sucedió, pero algo la afectó al comienzo de la guerra del Santo Grial, y el extraño lodo maldito, que se parece a tu energía, aunque es muy diferente, la corrompió. Y no como al grandullón que mataste, chico. Él es solo lo que queda de ellos después de que ella los matara y los trajera de vuelta. Servant, por así decirlo, Caster cruzó los brazos, mirando el cielo enrojecido. Sea lo que sea que pasó, cuando todo se vino abajo, las cosas se fueron al infierno muy rápido. Hay un cráter en la mitad occidental de la ciudad donde aniquiló al menos a 3 maestros de la guerra y sus servants de un solo golpe, y cavó una zanja en la ciudad que llega hasta el mar. ¿Un solo golpe? ¿Qué tipo de poder? Susurró Olga, apretando los dientes, sintiendo la inmensidad de la amenaza.
Así que la clase Saber fue la responsable de la singularidad, concluyó Ritsuka, dando un paso adelante. Ya no parecía la chica aterrorizada de hace 10 minutos. Sus ojos reflejaban una determinación de hierro, enfocada en la misión. Caster, ¿conoces la identidad de Saber? Es el rey Arturo, respondió Caster, su voz endureciéndose. Por la expresión de su rostro, parecía que Saber le había causado muchos problemas. El rey de Gran Bretaña. Antes vestía una armadura caballeresca, pero ahora viste una armadura negra como el carbón y tiene un genio que haría temblar al diablo. Ella es la que custodia el gran grial corrompido en el monte Enzhou, específicamente en el templo Ryudou. Fue una de las razones por las que el cielo se tiñó de sangre y la ciudad arde sin consumirse. Mantiene a los Servants corrompidos como sus perros guardianes, para aniquilar a cualquiera que intente acercarse. ¿El rey Arturo? Susurró la chica del escudo. Pero pensé que... ¿Era un hombre? Confirmó Caster. Acostúmbrate, niña. La historia, tal como está escrita, a veces solo tiene un parecido pasajero con lo que realmente sucedió, se lamió los labios pensativamente. Solo luché contra ella una vez, justo después de ser convocada, y era rápida, fuerte y hábil, todo lo que se supone que es un saber. También solía esconder su espada en una funda de viento, pero la única vez que la vi usar el viento fue antes de ser corrompida. Cuando vi por primera vez su versión corrompida, parecía que ya no se molestaba en esconderla, así que no tendrán que adivinar su longitud como hice yo. Por lo demás, bueno. Su noble fantasma debe ser lo que causó el enorme cráter que les conté, o me comeré mi propio bastón. El rey Arturo, si va a ser un gran problema, dijo Olga en un susurro, luego me miró y pareció relajarse. Incliné la cabeza ante eso. De todos modos. He estado sobreviviendo, escondiéndome, organizando escaramuzas menores cuando podía. El plan original del ritual era que nos matáramos entre nosotros, pero Saber mató y corrompió a Lancer, Rider, Assassin, Berserker y Archer. La clase en la que soy mejor es Lancer, pero por alguna estúpida razón, terminé en la clase Caster, lo que me irrita un poco, por cierto. Mientras ustedes no estaban aquí, logré encargarme de ese bastardo escurridizo de Assassin. Y recientemente, puse una trampa rúnica y maté a Rider. Y como este simpático hombre de aquí acaba de masacrar a Berserker y francotiró a Archer, la única molestia que queda es la Lancer de esta guerra, que todavía está merodeando por la ciudad cerca de su jardín. Para evitar interrupciones en nuestra batalla final, lo mejor es que nos encarguemos de ella. He estado buscando una oportunidad contra Saber, pero atacar a Saber de frente es un suicidio. Su poder destructivo es ridículo gracias al prana casi ilimitado suministrado por el grial corrompido, y el hecho de que sea resistente a la magia no ayuda en nada a derrotarla. Caster hizo una pausa, sus ojos rojos fijándose en mí con una chispa renovada de esperanza. Al menos, lo era antes de que aparecieras, chico. Si puedes hacerle a la rubia de negro la mitad de lo que le hiciste a Heracles, podríamos tener una oportunidad real de limpiar este desastre. Escuché la explicación en silencio. Lodo compuesto de malicia y maldiciones. Servants corrompidos. Un rey custodiando el punto central. Mentalmente, era el equivalente exacto de una maldición de grado especial inmensamente poderosa, usando una expansión de dominio a escala de ciudad. Aunque los mecanismos de la magia y la energía maldita no fueran exactamente los mismos, la raíz del problema era la misma. Un ser poderoso que propagaba miseria y muerte masiva. Y para mí, después de 400 años de masacrar atrocidades indescriptibles, esto no era un problema insuperable. Era, irónicamente, algo familiar. Una rutina que conocía como la palma de mi mano. Cualquiera que fuera la amenaza de la alterada rey Arturo y su maldito grial oscuro, yo me encargaría de ello. Después de todo, a pesar de mis quejas y mi deseo egoísta de dormir eternamente, esta no era de ninguna manera una situación que pudiera ignorar. Miré de reojo a las frágiles chicas. La maestra inexperta temblando de coraje, la de mi servant que apenas entendía su propio poder y la directora abrumada por la situación. Miré a los únicos seres humanos presentes que teóricamente tenían el deber de arreglar este apocalipsis, y confirmé mentalmente lo obvio. Dejarlas solas en este infierno contra una rey Arturo corrompida y una Lancer sedienta de sangre era una idea terrible, terrible. Incluso si las veía superando a Lancer de alguna manera, por lo que dijeron sobre Saber, hay una alta probabilidad de que murieran contra ellas si yo no intervenía, y con ellas, posiblemente el resto de la historia de la humanidad en su universo. Y eso, aunque no fuera mi mundo, no me caía bien en el estómago. El abuelo no lo aprobaría.
Cerré los ojos, exhalando un largo suspiro que se llevó los últimos vestigios de mi anhelada jubilación. Miré a Olga Marie, irguiéndome en toda mi estatura. El aura de apatía desapareció, reemplazada por la presencia densa y dominante del hechicero de Jujutsu más poderoso de la historia, listo para ir a la guerra una vez más. Miré a Olga Marie. Bueno, directora. Parece que el objetivo está claro. Si destruimos a esa saber y junto con ella ese grial, la anomalía en esta ciudad debería resolverse, ¿correcto? Olga asintió, su postura firme. Así es. Al eliminar el punto de convergencia, restauraremos el flujo correcto de la historia en este punto en el tiempo, y usted tendrá un punto de anclaje para regresar a Chaldea. Me miró directamente a los ojos. Itadori Yuji. Entiendo que no es uno de los nuestros, pero solicito formalmente su colaboración en esta misión. Como directora de Chaldea, prometo que lo compensaremos de alguna manera si nos ayuda a salvar el futuro de la humanidad. La miré durante unos momentos. Vi el peso del mundo aplastando los hombros de una mujer joven que no podía tener más de 20 años. Vi el eco de la desesperación que había visto en Megumi cuando tuvo que tomar decisiones imposibles. La tensión en el grupo era palpable. Ritsuka contenía la respiración. Mash apretó su agarre en su escudo. Incluso Caster parecía esperar mi respuesta con interés. Lentamente, las comisuras de mi boca se curvaron en una sonrisa. Una sonrisa amable, cálida, la misma sonrisa que Yuji Itadori, el chico de secundaria que amaba a sus amigos y quería darles una muerte digna, solía mostrar antes de que el mundo lo endureciera. No necesitaba ninguna compensación de la asociación de magos. No me interesaban sus reliquias, su dinero o su magia. Aunque, pensándolo bien, unas vacaciones reales ininterrumpidas sin interrupciones cósmicas, tal vez una cama cómoda y suave, comida caliente y una semana de dormir sin alarmas de fin del mundo, no estaría nada mal después de aplastar a este rey. Respeté profundamente la formalidad desesperada de Olga Marie y el coraje de las chicas. Acepto cooperar con su equipo, directora, respondí, mi voz clara y resonante, sellando el pacto de sangre y pólvora en esa calle ardiente. Levanté un puño cerrado y lo golpeé suavemente contra la palma de mi otra mano, el crujido de mis nudillos haciendo eco. Les despejaré el camino hasta la cima de esa montaña. Y si hay un rey corrupto esperándonos allí arriba, pensando que es intocable, yo me encargaré de bajarlo de su trono. Por la fuerza, si es necesario. Es lo correcto. El destino, al parecer, siempre tenía un campo de batalla preparado para mí. Y esta noche en Fuyuki, el rey de los caballeros estaba a punto de descubrir, de la manera más dolorosa posible, por qué el universo me había coronado como el pináculo del Jujutsu. Conmigo a bordo, cualquier problema que trajeran a la humanidad, esta singularidad F, se resolvería en un abrir y cerrar de ojos. Después de todo, yo,